Hola amigos de Intractualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Vuelvo a estar aquí presente, de cuerpo presente, por haber tenido un poco más de tiempo esta semana. Lo siento por hacerme de esperar, en el sentido de, por ejemplo, hacer vídeos y subirlos a canal, ya que llevo casi un mes sin subir un solo vídeo. El tema de la motivación es muy importante en este caso porque ya vemos que YouTube pues está prácticamente haciéndonos desaparecer a los pequeños canales, sobre todo en el tema de visibilidad. Pero entrando ya en materia, lo que me gustaría comentaros, bueno, aparte de, por supuesto, si queréis darle al like, suscribiros si os gusta la temática del canal y compartir los vídeos con vuestros amigos en redes sociales, estaría pues muy contento con esto, porque daría más visibilidad en estos tiempos convulsos en los que no se puede decir cualquier cosa aquí sobre tu opinión, porque se ve como prácticamente información falsa. Ya ha habido varios intentos de bloqueo del canal de YouTube y también en Facebook, en los cuales pues se me tilda de prácticamente falsear información y ponerla en las redes. Curioso, ¿no? Cuando es tu opinión. Me gustaría comentaros el tema de Ucrania, que es lo que pienso yo sobre todo este tema de las sanciones y de la hipocresía mediática generalizada que existe a la hora de pues analizar, ¿no?, lo que es el tema de la guerra de Ucrania. En este sentido me gustaría condenar, como condené también el tema de Estados Unidos en Afganistán y en Irak, pues todo tipo de invasiones, todo tipo de violencia que lo único que genera es daños colaterales hacia gente inocente, por un bando y por otro. ¿Por qué digo por otro? Porque las personas que van también a la guerra son víctimas, por supuesto, de los poderosos, de los que deciden. Ellos no van, vas tú. Y eso también quiere decir que hay daños colaterales de las familias que pierden a las personas que también van a otro país a pues generar violencia o caos para intentar generar también un resultado beneficioso para una superpotencia, en este caso Rusia. Y es eso de lo que quería hablar, de las superpotencias y del por qué no hay buenos y malos, sino hay malos y muy malos. Ahora mismo en Occidente tenemos un grave problema de coartar la libertad de expresión a través de pues, prohibir medios de comunicación que no nos interesan. Digo nos porque es lo que se ve aquí, ¿no? Yo era un consumidor habitual de la información de RT y de Sputnik, y también soy un consumidor habitual de la información del País, El Mundo, BBC, CNN, porque creo que en la pluralidad de los medios de comunicación está la madurez analítica. Es decir, tú puedes analizar maduramente una situación determinada como esta a través de ver diferentes puntos de vista. Si te quitan un punto de vista y solo te ponen una versión de los hechos, estamos llegando a, por supuesto, el pensamiento único. Y el pensamiento único lo único que hace es radicalizar las opiniones, de tal manera que, por supuesto, a lo que me refiero es que ahora todos los rusos son malos. Es curioso, ¿no? Si ves a un ruso por la calle es malo. Y en eso no se hace ningún tipo de hincapié. Cuando hace 20 años estábamos a las puertas de una guerra que empezó en 2003 en Irak. Y a todos en Occidente, nos hicieron pensar que Saddam Hussein era el malo de la película. No fue así. Estados Unidos invadió Irak y Afganistán. Y curiosamente, o según Estados Unidos, se asesinó a Bin Laden en Pakistán. Curioso. Y, por supuesto, los que supuestamente capturaron y secuestraron los aviones del World Trade Center y del Pentágono eran saudíes. Es curioso, ¿no? Parece que toda excusa es buena para intentar invadir un país. En ese caso no hubo ningún tipo de sanciones. Al revés, se benefició tanto Occidente, tanto Europa como Estados Unidos de la inclusión e integración de empresas petrolíferas en Irak. Por eso mismo no era interesante que los medios de comunicación hicieran hincapié en este tema. ¿Qué sucede ahora? Hay varios frentes. Los frentes de Ucrania son múltiples. Es decir, la situación estratégica de Ucrania, siendo una frontera muy grande con Rusia, y, por supuesto, si fuera controlada por la OTAN tendría
a Rusia en el punto de mira. Pudiera hacer lo que le diera la gana prácticamente. Y también el gas, porque el gas va desde Rusia a Europa por mar, por arriba, pero también hay una tubería muy importante que pasa por Ucrania. Esto significaría que Ucrania podría boicotear en algún momento también esa tubería de gas hacia Rusia, hacia Europa, perdonad. Con lo que quiero decir aquí es, no os quedéis solo con que uno es malvado y ha querido invadir un país porque sí. Las potencias mundiales, como por ejemplo Rusia en este caso, o Estados Unidos hace 20 años, no invaden países porque sí. Hay algo detrás que nos dice que los intereses de esos países se están viéndose pues un poco mermados a la hora de intentar pues conseguir recursos naturales, como en el caso de Irak o Afganistán, o conseguir recursos estratégicos, en el caso de Crimea o Ucrania en Rusia. En el caso de Rusia, Ucrania es un país fronterizo. En el caso de Estados Unidos invadió países a miles y miles de kilómetros de Estados Unidos, con la excusa del terrorismo. Toda excusa es buena. En el caso de Rusia, en este caso, desmilitarización y desnazificación de Ucrania. ¿Era tan grave la situación? Tampoco lo sabemos, porque en Occidente no nos llega esa información. Desde que yo vi Russia Today o RT y Sputnik no se comentaba mucho sobre Ucrania. Parecía que la situación estaba bastante controlada. Pero hay que tener claro que en 2014 hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado fue a través de la generación de violencia en la Plaza Maidán derrocar un gobierno. No fue un gobierno que fuera desubicado de su puesto a través de la democracia, de las urnas. Fue a través de la violencia. Unas protestas son buenas, cuando son violentas son buenas si le interesa a Occidente, y si no, son protestas violentas y que no tienen cabida en esta sociedad. Por ejemplo, es que me parece muy, muy interesante analizarlo de manera fría, este tema, ¿vale? Vamos a dejar de lado, por supuesto, me gustaría pues dar todo mi apoyo y toda mi fuerza a toda la gente que ha tenido que abandonar sus hogares para desplazarse a otro país. Ellos son las verdaderas víctimas de este tema. No son ni Occidente, la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Ucrania misma. Son ellos, son las familias que han tenido que abandonar sus hogares. Eso me gustaría comentarlo. Cuando las protestas suceden en Europa o en Estados Unidos contra las restricciones de la pandemia del coronavirus, son violentas, son negacionistas, son antivacunas, son enemigos internos de los países. Pero cuando las protestas son violentas en otro tipo de países que no nos interesa, como por ejemplo la Ucrania de Lukashenko, la Ucrania de Lukashenko era una Ucrania prorrusa. Lukashenko era el presidente que fue desterrado o derrocado en esas protestas de 2014 en la Plaza Maidán. Rusia tenía todo el frente, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, totalmente controlado. Pero Ucrania es un punto clave en el que tanto Estados Unidos como la OTAN está claro que metieron mano, porque la gente que estaba en esas protestas estaba muy bien equipada. Y eso no se consigue si no tienes una buena financiación detrás. No hace falta ser listo, inteligente, ni ser un experto en geopolítica para saber esto. Tú no puedes iniciar una revolución popular sin financiación. Una revolución popular que tenga éxito, por supuesto. Con todo esto quiero decir que lo que me gustaría que fuera la base de este vídeo es la hipocresía mediática. La hipocresía que tenemos en el mundo, ¿no? Cuando nos taladran día sí día también con un reporte diario de todo lo que está haciendo mal Rusia respecto a Ucrania, y que en Ucrania están los salvadores, los civiles que han sido armados y se les ha prohibido la salida del país para luchar contra un ejército profesional. A mí me parece bastante cínico hacerlo. Lo que, a ver, algunos ya me conocéis por haber estado mucho tiempo suscritos a este canal, pero lo que yo pienso es que, por supuesto, la vida de cada persona está por encima del patriotismo de una bandera. La bandera puede ser muy bonita, puedes luchar en tu país por hacer mejor el país, etcétera, pero cuando viene una guerra,
¿Yo qué queréis que os diga? Es más importante mi familia que mi país. Y lo digo así de claro. Mi país, tu país lo puedes abandonar por otro. Pero si mueres, tu familia se queda sin ti. Es decir, un pilar básico en la familia. Es igual que cuando si fallece tu mujer, ¿no? Es importante que, pues, que haya una unidad familiar, etcétera. No, lo único que se consigue en el patriotismo exagerado, que es realmente el patrioterismo, el concepto de patrioterismo es un enemigo público. A mí me parece uno de los enemigos públicos y mediáticos más importantes de la sociedad de nuestro momento. Porque te hacen ver como que tu país es lo máximo que existe y no cabe nada más que defenderlo. A lo largo de la historia ha habido muchos cambios. Ha habido cambios de imperios, ha habido cambios de todo tipo. A lo largo de la historia siempre ha habido cambios que han sucedido en los países. Ha muerto muchísima gente sin necesidad por simples pensamientos imperialistas, ¿no? Lo que me refiero es, nos llevan por donde quieren, porque te meten en la cabeza que hay un enemigo externo y que tienes que salir ahí fuera a luchar contra ellos. Azuzando las emociones, que es lo más peligroso, lo más manipulador que existe, en mi opinión, mediáticamente, es que te azucen las emociones y que te hagan pensar que las emociones son los que te lleva al impulso de luchar contra otro, que no conoces de nada, por supuesto. Ese otro también está movido como una marioneta por otro poderoso que ha decidido que tú tienes que luchar por Rusia, en este caso, en Ucrania. Y así continuamente. Este es el grave problema, ¿no? Cuando nos crían a nuestros padres a través de la visión de que tu país es lo más grande que existe. Qué pena de muertes, ¿verdad? Qué pena de muertes por un lado y por otro, porque no existe ningún tipo de motivo que te hagan, en mi opinión, que te haga ir hacia una guerra que no te conviene. Es increíble, ¿no? Siempre decimos algo es lo que quiero y otra cosa es lo que me conviene. Muchas veces optamos por lo segundo, por lo que te conviene para evitar males mayores. En este caso es tu vida la que está en peligro. Y Ucrania ha prohibido a los varones de 18 a 65 años abandonar el país. Les dan un arma y tienen que luchar contra un ejército profesional. No sé cómo lo veréis, pero luego se dice que están muriendo civiles. Pero es que tú estás armando a los civiles. Me refiero a que hay que verlo todo de una posición analítica fríamente. Ha sido tal el taladro mediático que muchos extranjeros están optando por ir a Ucrania a luchar por una causa que no les conviene, que no les incumbe. La lucha por la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es interés? ¿Y qué es la libertad? En este sentido, porque muchas veces se comenta que se invaden países por la libertad de un pueblo. ¿Y tú quién eres para meterte en esa libertad? Me refiero a que cada país tiene lo que vota, en algunos casos, o lo que tiene en ese momento, lamentablemente, como un tipo de dictador, etc. Me refiero, no es todo blanco o negro, no es todo este es malo y el otro es buenísimo. Porque cuando vengan maldadas, yo os digo desde aquí, veremos cuál será, después de la invasión de Rusia a Ucrania, cuál será la próxima invasión, qué país la hará y si la comunidad internacional va a hacer lo mismo que ha hecho con Rusia. Aislar a un país que tiene mucha influencia global, porque no nos olvidemos de que estamos en una globalización que cuando un país cae económicamente, los demás van a ir detrás, sobre todo un país tan poderoso a nivel de recursos naturales. Bueno amigos, hasta aquí mi análisis y mi
pensamientos sobre este tema de manera fría, por supuesto, en análisis frío. No voy a ponerme a azuzar emociones tampoco aquí, como hacen algunos que van de geoestrategas y que lo único que están haciendo es azuzar las emociones de odio hacia un pueblo a través de las redes sociales, sobre todo de Twitter, Jorge Gómez. Y me gustaría que pusiéramos los pies en la tierra y que sobre todo pensáramos fríamente por qué suceden las cosas. Sobre todo en este sentido, ¿qué creéis? ¿Que Biden está intentando luchar por las libertades de los ucranianos? No, está intentando sacar beneficio político, económico y sobre todo social de todo este tema. Ahora vamos a ver a Estados Unidos como el ángel de la guarda en Europa, ¿verdad? Qué curioso que todo esto suceda cuando el Nord Stream 2 estaba a punto de llevar gas a Alemania, ¿verdad? Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, si os gusta la temática del canal, compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y, lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.